Hola, bienvenido al Conocedor de Mundos. Mahatma Gandhi es recordado por muchos como el gran defensor de los derechos humanos e incluso como el más grande hindú después de Buda. Nacido el 2 de octubre en el año 1869 en Porbandar, India, Mohandas Karamchand Gandhi desde pequeño recibió muchos valores para no ejercer ningún tipo de violencia y ser tolerante con las demás creencias, motivo por el cual era vegetariano. A pesar de ser considerado un estudiante mediocre en Porbandar, logró entrar a estudiar Derecho en la University College de Londres. Años más tarde regresó a la India después de lograr su licenciatura para ejercer abogacía en la India, pero no le fue muy bien. Y es por esto que en 1893 aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal, Sudáfrica. Se interesó por la situación de los 150,000 compatriotas que residían ahí, luchando contra las leyes que discriminaban a los indios en Sudáfrica mediante la resistencia pasiva y la desobediencia civil. 2 meses luego de llegar a Sudáfrica, mientras se encontraba viajando por Pretoria, fue sacado forzosamente del tren en la estación de Pietermaritzburg porque se negó a mudarse de la primera clase a la tercera clase, que se destinaba a la gente negra, impulsando así su activismo político. Más tarde, viajando en una diligencia, fue golpeado por el conductor porque se negó a ceder su asiento a un pasajero de piel blanca. Además, en este viaje sufrió otras humillaciones al serle negado alojamiento en varios hoteles debido a su raza. Esta experiencia le puso mucho más allá en contacto con los problemas que sufría cotidianamente la gente negra en Sudáfrica. Asimismo, después de haber sufrido el racismo, prejuicio e injusticia en Sudáfrica, comenzó a cuestionar la situación social de sus compatriotas y de él mismo en la sociedad de ese país. Antes de continuar, solo pasaba a recordarte que si te gustan estos videos y quieres seguir aprendiendo más, no olvides suscribirte y compartir con todos tus amigos. Cuando el contrato terminó, iba a regresar a la India, pero leyó en un periódico que se promulgaría una ley en la Asamblea Legislativa de Natal para negar el voto a los indios. Esto provocó que postergara su regreso y comenzara a elaborar diversas peticiones tanto a la Asamblea de Natal como al gobierno británico, tratando de evitar que dicha ley fuese aprobada. A pesar de no haber logrado su cometido, ya que la ley fue promulgada, logró llamar la atención sobre los problemas de discriminación racial contra los indios en Sudáfrica. En 1894 fundó el Partido Indio del Congreso de Natal y fue a través de esta organización que pudo ir a la comunidad india en Sudáfrica en una fuerza política homogénea, inundando a la prensa y al gobierno con denuncias de violaciones de los derechos civiles de los indios y pruebas de discriminación por los británicos en Sudáfrica. Al principio de la guerra anglo-boer entre el Imperio Británico y los colonos de origen neerlandés en Sudáfrica, Gandhi consideró que los indios debían participar en dicha guerra si aspiraban a legitimarse como ciudadanos con plenos derechos. Así, organizó cuerpos de voluntarios no combatientes que asistieran a los británicos. Sin embargo, al terminar la guerra, la situación de los indios no mejoró. De hecho, continuó deteriorándose. En 1906, el gobierno de Transvaal, nombre de una zona del norte de África Austral, promulgó una ley que obligaba a todos los indios a registrarse. Esto originó una protesta masiva en Johannesburgo, ciudad más grande y poblada en Sudáfrica, donde por primera vez Gandhi adoptó la plataforma llamada Satyagraha, término que puede traducirse como insistencia en la verdad, fuerza del alma o fuerza de la verdad, y que representa la lucha, la resistencia y la desobediencia civil realizadas de manera sistemática, con objetivos ético-políticos y con una dimensión espiritual. En pocas palabras y de forma muy resumida, una protesta no violenta. Gandhi insistió en que los indios desafiaran abiertamente, pero sin violencia, la ley promulgada, sufriendo el castigo que el gobierno quisiera imponer. Este desafío duró 7 años, en los que miles de indios fueron encarcelados, incluyendo Gandhi en varias ocasiones, azotados e incluso fusilados por protestar. rehusar registrarse, quemar sus tarjetas de registro y cualquier otra forma de rebeldía no violenta. Gandhi regresó a la India en 1915. En esta época ya había cambiado sus hábitos y estilo de vida, adoptando lo más tradicional en la India. Al principio trató de lanzar un nuevo periódico y de practicar la abogacía, pero fue disuadido por Gopal Krishna
Gokhale, líder político liberal indio y un reformador social durante el movimiento de la independencia de India, que lo convenció para que se dedicase a labores de mayor importancia nacional. Del 12 de marzo al 6 de abril de 1930, Gandhi protagonizó una importante protesta no violenta, conocida como Marcha de la Sal, que serviría de inspiración a movimientos como el del estadounidense Martin Luther King. Esta protesta tenía como objetivo arrancar la independencia de la India al Imperio Británico, y después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, el 6 de abril de 1930 llegó a la costa del Océano Índico, avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio del Estado sobre la distribución de sal. Este monopolio obligaba a todos los consumidores indios, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal, y les prohibía recolectar ellos mismos. Su ejemplo fue seguido por todo el país, de Karachi a Bombay. Los indios evaporaban el agua y recogían la sal a plena luz del día, desafiando a los británicos. Estos últimos llenaban sus cárceles con 60.000 ladrones de sal indios. Los independistas indios, fieles a las recomendaciones de Gandhi, no se resistieron a los arrestos violentos de la policía colonial. De hecho, el mismo Mahatma fue detenido y pasó 9 meses en prisión, finalmente cediendo a las peticiones de Gandhi. El virrey liberó a todos los prisioneros y, presionado por las circunstancias, reconoció a los indios el derecho a recolectar ellos mismos la sal. Un año después, el 1 de septiembre de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial y después de largas deliberaciones, Gandhi declaró que la India no podía ser partidaria de una guerra que aparentemente era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era negada a la India. Mientras progresaba la guerra, Gandhi intensificó su reclamo de independencia, bosquejando un llamamiento para que los británicos abandonasen la India. La rebelión de Gandhi y la más definitiva del Partido del Congreso tuvieron como objetivo el asegurar la salida británica de la India. Para la India, fue el movimiento más poderoso de la historia de su lucha, con detenciones y violencia en una escala sin precedentes. Millares de combatientes por libertad murieron o cayeron heridos por el fuego de la policía, y cientos de miles fueron arrestados. Los británicos arrestaron a Gandhi y todo el Comité del Trabajo del Congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Retuvieron a Gandhi durante 2 años en el Palacio de Aga Khan, en Pune, India. Fue entonces cuando Gandhi sufrió 2 golpes terribles en su vida personal. Su secretario Mahadev Desai, de 42 años, murió de un ataque al corazón 6 días después, y su esposa Kasturba murió tras 18 meses de encarcelamiento, en febrero de 1944. 6 semanas más tarde, Gandhi sufrió un ataque grave de malaria. Antes de finalizar la guerra, el 6 de mayo de 1944, fue liberado debido a su débil estado de salud. El Raj británico no quería que él muriera en prisión y por eso produjo el odio en la nación. Finalmente, el 30 de enero de 1948, cuando Gandhi se dirigía a una reunión para rezar, fue asesinado en Birla Bhavan, en Nueva Delhi, por Nathuram Godse, un radical hinduista aparentemente relacionado con grupos ultraderechistas de la India, como el partido hinduista Jajasabha, quienes le acusaban de debilitar al nuevo gobierno. Como se pudo apreciar, mientras lideraba campañas a escala nacional para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, crear armonía religiosa y etnia y eliminar las injusticias del sistema de castas, Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a la India del dominio extranjero. Con frecuencia fue encarcelado por sus acciones, a veces durante años, pero consiguió su meta en 1947, cuando la India consiguió su independencia de Gran Bretaña.